Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este AWS Summit 2025 en Madrid. Muchísimas gracias también por seguir aquí a las 5:15 todavía con nosotros. Os prometo que solo quedan 2 sesiones de demo antes de que vengan las cervezas y vengan los refrescos, así que trataré de ser lo más ameno posible, ¿vale? Soy Guillermo Menéndez, soy parte de una unidad global de AWS que se llama AWS for Energy and Utilities, en la cual nos dedicamos a trabajar con los mayores clientes a nivel global del sector de la energía, tanto de la rama de Power and Utilities, es decir, de eléctricas, generación, renovables, etcétera, como de la rama más tradicional del oil and gas. Hoy os voy a hablar de Agentic AI o IA agéntica, como lo he traducido. No sé si esto lo ha probado la RAE todavía, lo de agéntica, pero bueno, seguro que a final de este año, la próxima diccionario de la RAE sale agéntica ya. Es una de las tendencias del año. Habéis oído hablar hoy 1000 veces sobre Agentic AI, de diversas maneras. Habéis oído hablar mucho últimamente sobre MCP, Model Context Protocol, sobre cómo los agentes hablan con otros servicios y con otros sistemas. Habéis oído hablar de Agent to Agent, de cómo los agentes hablan entre sí. Quizás también de Strands, que es un framework de código abierto que hemos lanzado desde AWS hace unos meses para poder definir y desplegar a escala agentes. Pero yo realmente hoy no os quiero hablar demasiado de la tecnología que hay por debajo, que como veréis en la presentación es básicamente Bedrock, Amazon Bedrock y todos las features que tiene para trabajar con agentes. De lo que os quiero hablar es un poco de los casos de uso que se pueden implementar con agentes, en concreto para industria, para operaciones industriales, y de cómo generar valor con estos agentes, cómo mejorar la vida de las personas que trabajan en estas industrias con estos agentes. Voy a hablar en concreto de un caso de uso de energía, porque es donde trabajo, pero en realidad lo que quiero que os llevéis de la sesión es que esto es totalmente extrapolable para cualquier tipo de industria similar, ¿no? Manufactura, automoción, supply chain, etcétera, en la cual al final hay un mundo industrial con maquinaria pesada, con sensórica, etcétera, SCADA, OT, y luego hay una parte pues, de datos, machine learning, etcétera, que se puede realizar en la nube, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Si va el ticker. Vale. Perdonad, vamos a empezar hablando un poquito pues, de lo que os decía, las operaciones industriales, ¿no? En este tipo de industrias en las cuales pues, hay un mundo físico, se obtienen sensórica, hay muchos elementos legacy, historians, bases de datos relacionales, incluso en sectores como por ejemplo el oil and gas, que llevan más de 100 años operando, pues nos podemos encontrar con muchos documentos, incluso escritos a mano, escritos a máquina, que han sido digitalizados, con lo cual las fuentes son muy diversas. Antiguamente, cuando había un problema, por ejemplo en este ejemplo, un pozo que está produciendo menos de lo esperado, pues había gente que sabía mucho del dominio, sabía mucho de energía, pero además tenía que saber también, tener que ser técnico y saber, por ejemplo, el lenguaje de programación como SQL y saber dónde están los datos, tener que irse a un historian, tener que irse a una base de datos relacional, a lanzar queries en SQL o a ponerse a mirar documentos en PDF en las últimas operaciones que se han hecho en el pozo, ¿no? Esto era complejo y podía llevar días o semanas o hasta meses. Y un poco el nuevo paradigma con agentes, que ha empezado con los asistentes, con LLMs haciendo RAG, pero los agentes tienen aún más poder. La idea es que hay una persona que sepa mucho de la industria, que sepa mucho del dominio, pero no tiene por qué saber de cosas como SQL o como dónde están los datos, ¿no? Simplemente habla en lenguaje natural con su agente y este agente le va a ayudar. ¿Cómo? Pues no accediendo a un sistema cada vez, sino teniendo toda la base de conocimiento, operaciones, producción, manuales de mantenimiento, incluso poder acceder en tiempo real a datos como puede estar en internet o, por ejemplo, acceder a datos de terceros a través de APIs. Y aquí la respuesta, en lugar de ser mirar una base de datos y parecer que se ha reducido el flujo de extracción de un pozo, pues realmente puede tener una respuesta estructurada que dice, oye, pues sospechamos que hay una obstrucción en la línea de flujo y según los datos históricos parece ser que podría haber líquido entrando en el sistema de carga, ¿no? Entonces es una respuesta mucho más estructurada que da mucho más contexto a esta persona que sí que sabe el dominio y que además puede seguir hablando con esta gente para extraer más conclusiones. Un poco basado en esta visión, desde el equipo de energía este año hemos comenzado una iniciativa que se llama Agents for Energy. Básicamente es un proyecto open source que está disponible, ahora os daré el repo, en el cual lo que estamos definiendo son workflows agénticos, es decir, agentes para la industria de energía que son configurables, son desplegables y lo que permiten es a personas de la línea de negocio, personas que sepan mucho del dominio, pues poder acelerar mucho las operaciones que hacen, ¿no? Ejemplos, un manager de assets en la red eléctrica, por ejemplo, pues que está haciendo root cause analysis de un problema en un panel solar, un problema en un aerogenerador.
o un geólogo, por ejemplo, que está caracterizando una reserva de petróleo o de gas y tiene que usar datos sísmicos, tiene que usar suscripciones a datos comerciales, tiene que usar ficheros corporativos, históricos. Estas personas que van a seguir haciendo su trabajo, con agentes les podemos facilitar mucho la vida porque van a pasar de procesos de días o de semanas a procesos de horas o de días, quizás al máximo. Entonces, Agents for Energy, básicamente, aquí tenéis el repo de GitHub, como os digo. Aquí vamos poco a poco pues evolucionando el repositorio y añadiendo nuevos agentes. Básicamente, ¿qué vais a encontrar en el repo? Vais a encontrar una serie de scripts de CDK, de infraestructura como código, para desplegarlo, con documentación de cómo desplegarlo. Vais a encontrar muchos agentes de ejemplo, con sus prompts, con sus conexiones a datos, etcétera, y datasets de dominio público que ejemplifican el caso de uso, ¿vale? Vais a encontrar también una interfaz de usuario de ejemplo, una interfaz web con un frontal, con autenticación, que os permite testear estos agentes y os permite también customizarlos. Podéis coger este código y adaptarlo a vuestro caso de uso. Esta interfaz permite hacer Q&A, permite ver toda la cadena de razonamiento del agente, os va a permitir explorar los ficheros que se van generando y también os va a sugerir preguntas para continuar con el flujo de Q&A. Actualmente, bueno, como os digo, vamos poco a poco sacando assets. Ahora mismo los que veis en verde son los agentes que ya están disponibles, los que veis en amarillo, o sea, amarillo más o menos, son los que están ahora mismo en roadmap o se están desarrollando, ¿vale? La columna de más a la izquierda pues son casos más relacionados con Power and Utilities, es decir, con renovables, producción eléctrica, transmisión, distribución, y la columna de derecha es más relacionada con el oil and gas, producción de petróleo y gas, refinerías, etcétera. Más allá de estos agentes preconstruidos, tenemos una serie de repositorios de datos de ejemplo, como os digo, datos de dominio público, pues petrofísica, regulatorio, producción, mantenimiento, que utilizan estos agentes para dar estos ejemplos. Y luego está trabajando también, por ejemplo, en agentes de orquestación, que sean capaces de orquestar múltiples agentes de disciplina para poder usar pues una estrategia multi-agent. Aquí la idea es que cuando uséis esto, o bien adoptéis uno de los que existen, o bien creéis vuestro propio agente. Podéis crear vuestro propio agente y usar, lógicamente, que se integre con vuestras propias herramientas y con vuestras propias fuentes de datos. Y esto, como os digo, está muy centrado en energía, pero al final la tecnología que por debajo es la misma y probablemente para muchas otras industrias los tipos de datos con los que se integran, los sistemas con los que se integran, un SAP, un sistema GIS, etcétera, van a ser los mismos o casi iguales, ¿no? Con lo cual lo que hay por debajo es muy similar. Para acabar, antes de pasar a la demo, os quería hablar de la arquitectura de Agents for Energy. Esta es la arquitectura básica para un modelo de un único agente, ¿vale? Cuando no hay colaboración multiagente. Si empezamos por abajo a la izquierda, en lo que tenemos es la ingesta de datos. Hay un corpus de conocimiento para esta gente que se ingesta de antemano, pues puede ser a lo mejor pues hablar no sé, de petrofísica, geología o de redes eléctricas y de transmisión eléctrica. Esto se pasa por S3 y se vectoriza utilizando un modelo de embeddings y se almacena en Bedrock Knowledge Bases. A veces, cuando son, por ejemplo, documentos PDF con imágenes, se pasan primero por Amazon Textract, de manera que esto se pase a un YAML estructurado para que luego se pueda vectorizar. En segundo lugar, como os decía, tenemos una interfaz de usuario con autenticación que nos permite lanzar preguntas y respuestas a los agentes. Y luego en el centro de todo está la gente, ¿no? La gente, sabéis que ¿qué diferencia un LLM de un agente, ¿no? Que es un agente o que es un asistente LLM. Básicamente la gente tiene tres patas: las Knowledge Bases, el modelo fundacional, que en el caso del ejemplo que os voy a enseñar es Haiku 3.5, no es de los últimos ni de los más listos, pero que para lo que vamos a hacer creo que nos sirve. Y luego la tercera pata son siempre las herramientas. ¿Qué herramientas tiene esta gente para no ser un triste modelo que habla, ¿no? Sino un agente que realmente pueda hacer cosas, puede interactuar con otros sistemas? Esto lo definimos con Action Groups en Bedrock, y veréis que los Agents for Energy tienen varias herramientas a su disposición, os las iré contando. Por ejemplo, una herramienta de APIs que te permite conectarte con APIs de terceros, herramientas JDBC o DBC para interactuar con bases de datos relacionales, Amazon Athena, por ejemplo, una herramienta que te permite hablar con Amazon Athena para acceder a datos de un data lake. Y luego esto nos permitiría también, aunque no está hecho aquí porque, como os digo, son demos, pero integrarlos con sistemas reales, ¿no? Como un SAP, un sistema de información geográfica, un Meter Data Management, etc. ¿Vale? Por último, esto también contempla este flujo que periódicamente se puede sincronizar esta información corporativa que tenemos a la derecha del todo como Knowledge Bases para que esté vectorizado este conocimiento y sea más sencillo que la gente acceda al mismo. Bueno, pues con esto, que es la parte teórica, nos queda la mitad de la sesión. Voy a pasar a una demo de uno de los agentes que tenemos implementados, que en este caso
es un asistente de producción, ¿vale? Producción de oil and gas. Básicamente, lo que hemos hecho sobre lo que sería la interfaz de Engines for Energy, que es un chat en el cual podemos hablar con los agentes, hemos implementado por encima este pequeño interfaz que básicamente nos muestra proyectos de reparación de pozos. Estos proyectos, básicamente, pues cuando un pozo deja de producir, bien sea de gas o de petróleo, deja de producir al ratio que se espera, pues un proyecto de reparación puede ser bastante caro, ¿no? Entonces hace un análisis de, ¿me merece la pena reparar este pozo en función de la vida que le queda? ¿O realmente debería descatalogarlo y debería desmontarlo, desactivarlo y no seguir trabajando con él? Entonces lo que veis a la izquierda básicamente es una gráfica de los proyectos ficticios que hemos ido lanzando sobre esta herramienta. En el eje de la izquierda, en el eje vertical, tenéis el valor que le queda al pozo, es decir, valor no en años sino en dólares, digamos, y luego en el eje horizontal tenéis el coste de proyecto de reparación, con lo cual los proyectos que más nos interesan son los que están más arriba a la izquierda, digamos, ¿no? En concreto, bueno, voy a elegir uno de ellos, que es este que tengo por aquí, ¿vale? Os voy a decir que el proyecto ya lo he ejecutado, ¿vale? Lo he ejecutado esta mañana, porque tarda unos cuantos minutos y me robaría el resto de tiempo de demo que tenemos, pero no os preocupéis, al final voy a hacer alguna pregunta más a la gente para que veáis que no se todo cartón piedra, ¿no? Realmente hay algo por detrás. Pero bueno, básicamente esto lo que os permite es ver el proyecto en sí, como es la reparación de un pozo de gas que ha dejado de rendir al nivel al que se esperaba anteriormente, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es un diagnóstico de por qué ha dejado de rendir a este nivel y de cuál sea el coste de repararlo. Entonces, yo aquí puedo revisar el chat que he tenido ya esta mañana con este proyecto, y aquí, como veis, la interfaz me permite desplegar todo el chain of thought, toda la cadena de razonamiento que ha tenido la gente, ¿vale? Vamos a irnos arriba del todo y empiezo por el principio. No sé si se ve bien o no se ve bien. Espero que sí, si no os lo iré contando, no os preocupéis. Básicamente esto es el prompt inicial, ¿vale? Que viene ya como parte del Legend of Energy, pero que podríais modificarlo vosotros. Le estamos diciendo a la gente, tenemos un pozo con un identificador, que es este, ¿vale? Y ha caído de 442 millones de pies cúbicos de gas al día, bueno, ha caído 442 millones de pies cúbicos, de 513 a 71 al día. Le quedan más o menos 3.700.000 dólares por explotar y quiero que busques entonces le decimos, esto es lo que quiero que hagas. Busca los ficheros de este pozo y créame una tabla con todos los eventos operacionales de la historia de este pozo. Después analiza la información del pozo y determina cuál es la causa de la caída de producción. Desarrolla un plan detallado de reparación y guardado en un fichero, luego estima el coste de la reparación y finalmente genérame un informe ejecutivo en el cual me explicas el plan y además me das una recomendación si debería repararlo o no repararlo, ¿vale? Entonces, veis que la gente lo que va haciendo es ir razonando, ¿vale? Y va usando herramientas. En este caso, la primera que llama es Search Files, que es una herramienta que básicamente nos permite usar Amazon Athena para buscar un data lake por medio de una clave, ¿vale? Busca un patrón que es el ID del pozo. Y aquí veis que lo que encuentras son diversos ficheros, ¿vale? Relacionados con el pozo. Os voy a enseñar un poquito qué tipo de ficheros son, ¿vale? Aquí tengo también un explorador de ficheros. Esto que veis aquí, la carpeta global, es la carpeta en la cual tenemos todos los datos que la gente tiene disponibles para estas demos, ¿vale? Son datos reales, pero de dominio público, de pozos petrolíferos. El resto de las carpetas que veis las ha ido generando la gente en nuestra interacción, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta tienen estos ficheros? Bueno, por un lado tenemos datos de producción, veis que tengo aquí todos IDs de pozos, ¿vale? Voy a entrar a uno cualquiera. Y lo que tengo básicamente son CSVs con el histórico de producción mensual desde el año 92 de este pozo, tanto de petróleo como de gas como extracción de agua, ¿vale? Y luego lo que tengo también, que es más interesante que esto, que al final son datos relacionales, en la parte de ficheros de Wells tengo de nuevo todas las claves de pozos, si entro a cualquiera de ellos, básicamente lo que tengo es un montón de PDFs digitalizados de toda documentación histórica, como esta que veis aquí, ¿vale? Que son documentos realmente complejos, pues de operaciones, de mantenimiento, algunos son operativos, otros son administrativos, como por ejemplo un cambio de propiedad del pozo, etcétera, ¿vale? Entonces son documentos bastante complejos que lo que se ha hecho es indexarlos y vectorizarlos, ¿vale? Veis que no son los típicos datos estructurados, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces aquí hay unos YAML que son básicamente la salida de Amazon Textract. Ha cogido estos ficheros, los ha sacado como YAML para sacar la información textual que luego se pueda vectorizar. Bueno, entonces esto es de lo que parte la gente, ¿vale? Veis que con la búsqueda me ha sacado un montón de ficheros, creo que son 52, ¿vale? Si vemos cualquiera de ellos, pues veis que son pues, PDFs con intervenciones históricas del pozo, ¿vale? Bien, entonces a partir de esto, lo siguiente que le pido es
todo este histórico que ha sacado en PDF, que no me lo quiero leer, créame una tabla HTML y vuelca toda esta información siguiendo este patrón. Este patrón en el que le doy el esquema de la tabla HTML, le digo qué tipos de información quiero que me almacene y le doy unos patrones en los cuales le digo, quiero que incluyas todo que sean eventos operacionales, cambios de producción, etc. Quiero que excluyas todo que sea temas administrativos, papeleo, cambio de nombre, etc. ¿Vale? Con todo esto me crea esta tabla HTML que tenemos aquí, ¿vale? Que son unos 10 eventos que has traído los PDFs, eventos históricos del pozo, con un tipo, una fecha y una descripción que ha sacado el PDF. ¿Vale? Si consultamos cualquiera de ellos, no me lleva el PDF original, sino el YAML que ha sido vectorizado y ha sido indexado. ¿Vale? Bien, entonces tenemos la tabla de eventos, le pedimos que la escriba, esto lo que hace es escribirla a S3 básicamente, ¿vale? Y aquí en los informes veremos, no, disculpad, en data, veremos que me ha escrito la tabla como HTML, ¿vale? Esta se puede usar luego en otros informes, tiene enlaces a los documentos originales, etcétera, ¿vale? A continuación, lo que hace es desarrollar un procedimiento de reparación y escribirlo a disco. Entonces, nos vamos aquí a Reports, me ha creado este procedimiento de reparación a la derecha, ¿vale? En el cual me dice cómo realizar una investigación diagnóstica de lo que ha pasado en el pozo. Pasos de reparación recomendados. ¿Cuál es la salida esperada? Un plan de contingencia si no somos capaces de desarrollar este plan de reparación y luego unas consideraciones y recomendaciones de seguridad y de medio ambiente. A continuación le pido que me haga una estimación de costes basado en su conocimiento y de anteriores actividades que ha hecho en otros pozos, ¿vale? Entonces la estimación de costes la tenemos aquí, como veis, pues saca un diagnóstico, un breakdown de costes y luego me saca un mínimo y un máximo del coste de estimación con el retorno de inversión esperado para cada uno. El máximo mínimo $72.000, máximo 192.000. Bien, finalmente le digo, créame el reporte ejecutivo y luego créame un proyecto para que salga en esta interfaz que os enseñé al inicio, ¿vale? Entonces ha creado un nuevo proyecto, me hace una propuesta de reparación del pozo y me dice que el retorno de valor es de 18,5, es decir, ante una reparación de $192.000 recuperaremos un valor de pozo de $3.700.000, o sea que nos da la recomendación de seguir adelante y hacer la reparación del pozo, ¿vale? Más allá de esto, lo que ha hecho es un reporte, que lo podemos ver aquí en HTML, con todo lo que ha ido pues averiguando sobre el pozo, lo que ha ido extrayendo estos PDFs, y entre otras cosas pues me saca toda gráfica de producción histórica, que además es interactiva, me saca una estimación hasta el 2050 de la producción del pozo, ¿vale? Y después me va sacando pues los costes de reparación, cuál es el histórico del pozo, etcétera, ¿vale? Para que lo tenga en formato HTML y sea consultable. Esto es lo que ha hecho inicialmente, ¿vale? Entonces, podemos seguir hablando con la gente. Yo como he visto varios proyectos y veo que en todos siempre me dice que la tasa de éxito es del 85%, me ha resultado un poco extraño. Me dice la probabilidad de éxito 85% siempre. Entonces vamos a pincharle un poco, ¿no? Vamos a decirle... Success. ¿Cómo has calculado la probabilidad de éxito? Vamos a ver qué nos dice, porque yo no me fío demasiado de esta gente, ¿vale? Vamos a dejarle pensar un poquito. Y entonces, como todos buenos LLMs, lo primero que hace es pedir perdón y decir que realmente se había inventado, ¿vale? Que había sido una probabilidad arbitraria del 85%, pero que hay mejores formas de calcularlo. Entonces empieza a darle vueltas, a razonar y dice, ¿qué debería hacer? Pues ver las rates históricos de éxito de reparación, pues ver qué ha encontrado el diagnóstico, entender la complejidad de esas intervenciones, entender las características del pozo, y entonces tengo que revisar varias cosas para calcular la probabilidad. Entonces me dice, ¿quieres que...? Bueno, me da varias opciones. Entonces, bueno, vamos a pedir la primera, por ejemplo, a ver qué nos hace. ¿Cuánto me queda? Un minutito. Vamos a intentar ver qué hace con esto. Esto es inesperado, ¿eh? Cada vez que he hablado con uno de estos agentes me ha dicho una cosa distinta. Hay agentes que me han creado un script de Python y han empezado a hacer cálculos con los datos. Hay otros que han intentado sacar de la información del pozo cuál es la probabilidad de fallo, etcétera. Cada uno me ha dicho una cosa distinta, pero generalmente me recalculan la probabilidad y me da otra que generalmente es más baja. He visto que un 65, un 55. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, se está liando y nos quedan 40 segundos, pero bueno, la idea básicamente
es que estos agentes no solamente os ayudan a encontrar muchísima información estructurada y desestructurada de una manera muy rápida y sencilla, sino que hablan el mismo idioma, con el mismo conocimiento de dominio que la persona que está trabajando con ellos y permiten iterar. Es decir, esto es un one shot en el cual lanzo una query y me creo todo lo que me diga, sino que puedo seguir hablando con él minutos, horas, todo el tiempo que sea necesario para ir refinando toda esta información y llegar a una conclusión que me permita acelerar mi trabajo y pasar de trabajos de semanas o meses a trabajos de horas o días para ese tipo de actividades. Finalmente, bueno, pues con lo que me ha dicho la gente yo puedo volver a mi lista de proyectos y en base al reporte que me ha hecho, ¿vale?, para este proyecto, pues determinar un siguiente paso. En este caso sería, pues aprobar la intervención, por ejemplo, ¿no? Esto, básicamente, de nuevo, no es solamente un Q&A, sino lo interesante es realmente integrarlo en vuestras herramientas de negocio, que sea parte de vuestros flujos habituales y que lo que haga es acelerar esta ejecución. Pues esto es todo, hasta aquí la sesión, no os da tiempo para más. Muchísimas gracias. Sí que me gustaría pediros, por favor, que saquéis una foto al QR en pantalla cuando vuelva a pantalla y evaluéis la sesión para seguir mejorando, ¿vale? Muchísimas gracias y disfrutad de lo que queda de Summit. Hasta luego.